doctora Arévalo Infante, Elena Cecilia y compañeros. Tengan unos cordiales saludos cada uno de ustedes. Soy el estudiante Julián Molina Marín. Vivo en la provincia de Huaral, urbanización Vallehermosa. Actualmente estudio en la Universidad Señor de Zipán, cursando el 11º ciclo de Derecho. Motivo de estas charlas es por el curso de prácticas preprofesionales 4. Y el tema que voy a tratar es la estabilidad laboral en tiempos de la pandemia COVID-19. El mundo viene sufriendo un gran impacto debido a la pandemia del COVID-19, declarada como tal por la Organización Mundial de Salud desde el 16 de marzo del 2020, siendo ello el motivo por el que la gran mayoría de países, incluido el Estado peruano, declaró en cuarentena, aplicándose la figura del estado de emergencia desde el 16 de marzo del 2020 mediante el Decreto Supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Razón por la cual se han paralizado las actividades de producción del país y del mundo, tanto a nivel privado como público, que ha generado un gran número de desempleos, no solo en nuestro país, sino a nivel de América Latina. Pues según el informe de la Comisión Económica América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo, se estima que el coronavirus dejará 11.500 millones de nuevos desempleos en el 2020, lo que incrementará un número total de desocupados de 37.700 millones de personas, mientras que en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, en su más reciente informe técnico del mercado laboral en Lima Metropolitana, señaló que la tasa del empleo se redujo a 0.1% en el primer trimestre del año. En ese sentido, la siguiente charla tiene como finalidad analizar el impacto que ha generado la pandemia del COVID-19 en nuestro país respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores. Ello como causa de alto porcentaje de desempleo a nivel nacional e internacional. Así, resulta relevante desarrollar lo concerniente al derecho de la estabilidad laboral en el Perú y su marco legal. Lo que se abordará en la primera parte, seguidamente nos enmarcamos sobre el desempleo que ha generado la pandemia y finalmente se desarrollará la forma en que se debe resguardar dicho derecho fundamental conforme a un plano constitucional y convencional. Con el COVID-19, el mundo está hoy enfrentado a uno de esos sucesos extraordinarios que no solo impactan masivamente la salud y la economía, sino que alertan profundamente nuestra cotidianidad y la manera de que nos relacionemos con los demás, en especial los cambios y ajustes que ha obligado a hacer en las rutinas del mundo laboral pueden llegar a tener efectos perdurables. Derecho a la estabilidad laboral. Respecto a la estabilidad laboral, podemos encontrarla regulada dentro del artículo 27 de la Constitución Política del Perú de 1993, vigente a la actualidad, que regula expresamente lo siguiente: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, es decir, ofrece una protección bajo una tutela restitutoria o resarcitoria, conforme lo podemos observar en el artículo 34 y 38 del Decreto Supremo número 033-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Así, dicho marco legal ha sido interpretado por sentencia del Tribunal Constitucional gracias a la CTC, la número 0976 de 2001-AA/TC, conocida como Caso Llanos Huasco versus Telefónica del Perú SAA, mediante el cual se crean nuevas formas de despido inconstitucional, otorgando además una adecuada protección contra el despido acaecido. De ahí que el derecho a la conservación del empleo es el segundo aspecto de derecho al trabajo. En otros términos, el derecho a la estabilidad laboral, de cual el doctor Reves Mujica refiere lo siguiente, ¿no? Conlleva la prohibición de la extinción injustificada de la relación laboral por cualquier vía, entre ellas el derecho, incluyendo que la estabilidad laboral viene a ser la prolongación en el tiempo del trabajo, su preservación y la no vulneración del mismo ante una causa injustificada. De tal manera, haciendo un bosquejo histórico, tenemos que este derecho ha sido plasmado en nuestro sistema jurídico legal mediante el decreto ley número 18471, promulgado el 10 de noviembre de 1970, brindando protección a los trabajadores de la actividad privada y a los trabajadores de las entidades públicas. Posteriormente se llegó a una protección constitucional plasmando en el artículo 48 de la Constitución Política de 1979, que expresaba: el Estado reconoce el derecho a la estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalaba en la ley y debidamente comprobada. Por ello, consideramos necesario para la comprensión de derecho de estabilidad laboral aplicar principios que conllevan a una connotación precisa, como la continuidad laboral y el principio de progresividad, este último regulado en el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de forma de que comprendamos, de acuerdo a nuestras circunstancias, que la estabilidad laboral, si bien aborda un sentido de inviolabilidad de despido sin causa justa, y que en todo caso se otorgue la tutela restitutoria, también será posible el otorgamiento de la tutela resarcitoria, siempre y cuando sea más beneficioso al trabajador. Impacto del COVID-19 en la estabilidad laboral. La pandemia del COVID-19 no solo ha generado un gran impacto en la salud de las personas a nivel mundial, sino también a nivel económico y laboral en el Perú, ya que la gran mayoría de rubros de producción del país se encuentran paralizados tanto a nivel privado como público, hecho que ha generado un gran número de desempleos no solo a nuestro país, sino a nivel de América Latina. Pues según el informe de la CEPAL y la OIT, se estima que el coronavirus dejará 11.500 millones de nuevos desempleos en el 2020, lo que incrementará un número total de desocupados de 37.700 millones de personas, mientras que en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, en su más reciente informe técnico del mercado laboral de Lima Metropolitana, señaló que la tasa de empleo se redujo a 0.1% en el primer trimestre del año, evidenciándose la gran crisis que viven los ciudadanos peruanos que se encuentran subordinados mediante un contrato laboral, pues al no existir productividad en las empresas resulta casi imposible que se pueda continuar con el pago de sus haberes sin que exista previamente una prestación efectiva de labores, lo que atrae como consecuencia en muchos casos que se den por fenecida la relación contractual laboral. Medidas necesarias a adoptar. El Estado peruano ha venido entendiendo normas reguladoras para esta etapa, siendo el primero el Decreto Supremo, la número 044-2020-PCM
mediante el cual declara el estado de emergencia nacional, inicialmente por el periodo de 15 días, el mismo que ha sido ampliado en varias oportunidades, estando el último mandato vigente hasta el 30 de junio del 2020. Debe considerarse que mediante Decreto Supremo número 008-2020-SA se ha ordenado declarar el estado de emergencia sanitaria por 90 días contados desde el 10 de junio, hecho que conlleva durante todo dicho periodo las labores productivas tanto a nivel privado y público se vean restringidas. En tal sentido, se observa que el Estado ha emitido normativas que ordenan el orden progresivo a las labores, que ordenan de manera progresiva se retorne a las labores que sin esta sean necesarias en forma física. Ello conforme a lo dispuesto en el decreto de urgencia, la número 026-2020, que prevé el trabajo remoto tanto para trabajadores del sector público y privado. Asimismo, ha otorgado subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19, resaltando que de cierta manera se ha tratado de prevenir desastres laborales como el despido masivo de trabajadores. De ahí que con la emisión del decreto de urgencia la número 029-2020, el Estado ha dictado medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción de impacto del COVID-19 en la economía peruana. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene la certeza de que aquella base legal resulte eficaz para evitar grandes impactos a nivel laboral, pues conforme la realidad de nuestro país se evidencia que aún sigue riesgo de estabilidad laboral de muchos trabajadores. Por ello es importante tomar en consideración las normas internacionales que protegen directamente al trabajador en situación de crisis, como la que estamos viviendo. Así, la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y resiliencia en el 2017, la misma que ha sido citada por la propia OIT en su más reciente obra, las normas de la OIT y la COVID-19, que es el coronavirus, en la cual desarrolla un plan estratégico para responder de la crisis, debiendo los estados parte acatar las siguientes recomendaciones: la estabilización de los medios debido a los ingresos a través de las medidas inmediatas para el empleo y la protección social, la promoción de la recuperación económica para generar oportunidades de empleo y trabajo decente y reintegración socioeconómica, la promoción del empleo sostenible y el trabajo decente, la protección social y la inclusión social de desarrollo sostenible, la creación de empresas sostenibles, en particular las pequeñas y medianas empresas, la transición de la economía informal a la economía formal, la transición justa hacia una economía ambientalmente sostenible y el acceso a los servicios públicos, la evaluación del impacto que tiene en el empleo los programas nacionales de recuperación, la prestación de orientación y apoyo a los empleados a fin de que puedan adoptar medidas eficaces para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de los efectos negativos, entre otros que muestran que necesariamente en el Estado recae responsabilidades de mantener el trabajo, es decir, resguardar el derecho a la estabilidad laboral en toda su población activa laboralmente. E incluso debemos resaltar que indica que se debe garantizar el trabajo decente, lo que implica no solo el respeto a los derechos específicos en el campo de derecho laboral, sino también aquellos inespecíficos desarrollados dentro de nuestra Constitución, como el respeto a la salud, la integridad y la dignidad de los trabajadores. Muchísimas gracias.